creo que en algún momento lo hemos escuchado, así que si usted quiere trasladarse a la historia de este himno, yo lo invito hasta que cierre sus ojos y atienda cada palabra de esta historia, que es una historia preciosa de amor de Dios para nuestra vida. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en el mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, y el que rinden al Verbo lo más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las horas sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Escucha esta última estrofa. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. El coro, hágalo una oración. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh
pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti, pues en Él hay lugar para ti, pues en Él hay lugar para ti. Para gloria de Dios, hermanos. Sí. Bueno, sí. Creo firmemente que Dios sigue buscando nuestros corazones a través de Cristo. Y ahí me gustaría que al terminar de esta reflexión pudiéramos hacer una realidad de este canto. Ven a mí, corazón, oh Cristo, porque en mi corazón puedes encontrar un lugar. ¿Sabe que en este tiempo se ridiculiza la fe? Hay gente que piensa que la fe es para gente ignorante. Hay gente que piensa que la fe es para gente que tal vez no tiene nada más que hacer. Hay gente que ridiculiza la fe y piensa que la fe es algo que no tiene realmente valor. Y me parece importante que en esta tarde podamos hacer un viaje a través de la Escritura. Y si usted no ha tenido en otro tiempo un lugar para el Señor Jesucristo, yo quiero invitarle que en esta tarde el Señor nos llame, nos hable y toque nuestro corazón. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y yo quiero que oremos a Dios. Ahí sentado, está bien. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias por la vida de cada persona, cada amigo, cada invitado que está entre nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hables a nuestro corazón y que tú, Señor, trates con nuestra vida en esta tarde. Hemos hecho un viaje a través de este himno donde tu Hijo Jesucristo vino, se humanó, se encarnó, vivió como nosotros. Y Señor, hoy está buscando un lugar en nuestros corazones. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Señor, podemos creer y declarar que nada será igual, sino realmente empieza a obrar tu poder en nuestras vidas. Todo lo pedimos creyendo que tú te vas a mover hoy, trayendo el milagro de la fe, el milagro de la salvación en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia conmigo. Gracias, qué amable. En el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito por un joven que tenía la vida resuelta. Era un joven que no le importaba lo que decía la gente. Había varias formas de salir adelante en el tiempo de Jesús. Era siendo carpintero. Entonces los jóvenes decidían ser carpinteros y así salían adelante en su economía. Otros eran herreros y trabajaban todo lo que viene siendo las espadas para el Imperio Romano. Otra gente era pastor de ovejas, así que se dedicaban a ir al campo. Y otra gente era agricultor, se dedicaban a hacer las hortalizas y a trabajarlas. Pero había algunos oficios que eran muy mal vistos en la sociedad en el tiempo de Jesús. Y uno de ellos era ser cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque era ser traicionero de la gente, del pueblo donde uno vivía. Porque cobraban impuestos para el imperio que los tenía oprimidos. Y Mateo era un hombre así, un joven que dijo: ya no me importa nada, yo quiero que me vaya bien, quiero tener bien una casa grande, quiero vestir bien, quiero asegurar mi futuro. Y no importa aunque mi puesto, mi trabajo, mi profesión sea muy criticable.
porque la gente que se dedicaba a este tipo de cosas era mal vista y la gente le dejaba de hablar. Es más, los mismos padres tenían la autoridad de correrlo de la casa porque realmente estaba traicionando a su misma patria. Así que Mateo era un joven que decidió vivir así. Y un buen día vino alguien importante a su vida, iba transitando por allí y entonces le dijo, Leví, Mateo, le dijo, sígueme. Y no le explicó mucho, pero sabía que su futuro, su sueldo, sus prestaciones, lo que había hecho en su vida no era nada comparable con lo que venía para él. Si Mateo se hubiera quedado en el banquillo de los impuestos, no hubiéramos sabido de Mateo. Hubiera sido un joven más queriendo salir adelante y no hubiera pasado por este mundo sin pena, ni gracia, ni gloria, ni mucho menos. Así que Mateo le decidió entregar su vida a Cristo y Mateo le dijo al Señor, sí, yo te sigo. Y dice que dejándolo todo, dejó su riqueza, dejó su puesto, se levantó y le siguió al maestro. ¿Y qué cree? Que este joven, a consecuencia que le entregó su vida a Dios, hasta ahora podemos aprender de Mateo, porque Mateo llegó a escribir el libro que vamos a leer hoy. Así que vidas decididas pueden ser de bendición, no solamente para su presente, sino dejan un legado para su futuro. A mí me gustaría decirle que las decisiones que usted tome o deje de tomar no solamente van a afectar a usted y a su presente, sino afectan su futuro. Y cuando yo estoy hablándole de Cristo y de la salvación, uno de los privilegios más grandes de un pastor evangélico, de un pastor cristiano, es que está trabajando. Ser pastor de una iglesia, ser pastor y predicador, es, creo que, un honor muy grande, no por otra cosa, sino porque tiene uno el privilegio de tratar a las personas y que podamos compartirles el evangelio de salvación. Y entiende y tiene que ver con las implicaciones de la eternidad. Así que la palabra que usted escuche hoy no solamente le afecta en el aquí, en el ahora, sino tiene implicaciones eternas. Lo que decida hoy tiene implicaciones eternas. Entonces Mateo fue confrontado en su fe y hoy voy a hablar un poco acerca de la fe. Y quiero hablar de una historia. Y la historia, quiero tomar varios pasajes del libro que escribió este joven Mateo. Y el primero se encuentra en el capítulo 8. Mateo capítulo 8 versículo 23. Vaya conmigo, si no aquí va a estar en la pantalla. Mateo 8, 23. Y voy a leer hasta el 27, así que me vayan ayudando. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Algo que tenían los discípulos es que nada más estaban listos para ver qué hacía el maestro y ellos lo hacían, ¿sí? No sé si usted tenga gente que admire o que a usted lo admiren. Y entonces de repente usted voltea y está la persona ahí viéndolo, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas usted a veces lo olvidamos, pero lo que hace o deja de hacer, la gente lo está siguiendo, lo está imitando. Entonces Jesús se subió a la barca y sus discípulos se subieron a la barca. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Que Jesús ¿verdad? Están los problemas a todo lo que da y Jesús, ¿cómo está? Dormido. Algunos teólogos se han atrevido a decir que realmente la palabra dormido es descansando, más que estar profundamente dormido, es descansando, porque las jornadas del maestro eran extenuantes. Y hay otros que se han atrevido a decir que el Señor, en medio de ese descanso, estaba consciente de todo lo que estaba pasando a su alrededor y que estaba esperando a ver cómo reaccionaban. ¿Quiénes? Sus discípulos, ¿verdad? Hace como 3 semanas, mi hijo Daniel, que tiene 8 años, estábamos él y yo el sábado en la mañana, antes de ir a nuestra reunión matutina de la iglesia. Mi esposa se había ido y se había adelantado a la reunión. Mi hija se había ido con ella, iba a regresar y todos nos íbamos a ir a la iglesia. Entonces me dijo, huele mal la casa.
Y le dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? Dijo, bueno, yo quiero prender una vela, de esas velas aromáticas. Y yo creo que nada más el pretexto era no tanto que oliera o no oliera, sino que él quería prender la vela ahí, ¿verdad? Entonces le dije, está bien, adelante. Entonces yo me puse a cocinar, porque yo cocino, hermanos. Ay, ¿cómo lo ven? Me sale bien el cornflakes, el té de manzanilla. De sobre, sí, tiene que ser de sobre. El atún, y mi especialidad, hermanos, es huevito con salsa, ¿verdad? Entonces, bueno, cada quien tiene sus especialidades. Entonces yo me dediqué a cocinar porque mi familia iba a regresar. Entonces dije, para que llegando ya estemos almorzados y nos regresamos. Entonces yo estoy concentrado como un gran chef en la cocina, hermanos. Y de repente escucho un grito desesperado de mi hijo, ¿verdad? Papá, ayúdame, papá, ayúdame. Y lo había dejado hace un minuto. Y yo, ¿qué está pasando? Ayúdame a apagar esto. Y pues ya apagamos. Y luego ya me explicó, mira, papá. No, ni me explicó, empezó a llorar. Entonces mi hijo agarró el cerillo, prendió el cerillo, y la vela aromática estaba profunda. Entonces lo que hizo fue meter la mano y tratar de prender la vela, pero el fuego se fue hacia arriba y entonces le quemó el dedo y él no sabía cómo hacer. Entonces el cerillo se le estaba consumiendo en la mano. Lo que hizo fue aventarlo y cayó en el vestido consentido de su mamá, mi esposa. Y entonces el vestido se empezó a quemar. Y entonces cuando vio que esto se había descontrolado, entonces dijo, ayúdame. Y entonces lo que yo hice fue apagar el vestido. El problema es que no se apagaba, hermanos. No sé de qué son ahora las telas de las hermanas, ¿verdad? Sus vestidos, ¿verdad? Pero no se apagaba tan fácilmente. Y ya cuando se apagó y que lo levanto, un agujero así grande, bien bonito que quedó, hermanos. Y entonces mi hijo me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Y dije, ¿le vamos a hacer? ¿Cómo que cómo le vamos a hacer, verdad? Y en eso, precisamente en eso, me habla mi esposa. Y el celular estaba cerca de donde estaba mi hijo. Así que levanta el celular, ve el nombre de la persona y dice, habla con ella, ¿verdad? No quiero hablar yo con ella. Entonces ya hablo yo con ella. Le dije, ¿cómo vienes? Muy bien, aquí vengo y no sé qué. Entonces llegó, esperamos a que llegara. Y le dije, amor, te hice de desayunar, ¿verdad? Bien rico. Y no, hombre, qué bien, le servimos. Y mi hijo Daniel andaba con los platos y con todo, ¿verdad? Bien puesto. Y llegó el momento de que había que decir la verdad. Amor, ¿verdad que tú tienes un vestido que te encanta? ¿No has pensado cambiar de vestido? Porque si tú quisieras cambiar de vestido, nosotros te ayudaríamos. No, a mí me gusta mucho ese vestido. Y empezó a complicarse el asunto, hermanos. Daniel, quisiera regalarte otro vestido. No necesito otro vestido si yo tengo el vestido que tanto me gusta. Pues yo creo que sí vas a necesitar cambiar de vestido, ¿verdad? Y total, después de darle tantas vueltas, le dijimos, mira, así estuvo la cosa. No supimos cómo, pero el vestido empezó a incendiarse. Quisimos hablarle a los bomberos, pero realmente heroicamente entre los dos apagamos el incendio. Ya mi esposa lo tomó por el lado amable. Y todavía estamos viendo las gestiones, ¿verdad?, de toda esa situación. ¿Cuántos de nosotros en la vida, queriendo hacer algo bueno, tanto en la familia, con un ser querido, en la casa, en un proyecto, no nos salen las cosas? Y el problema que vemos que se están descontrolando las cosas, y en lugar de ir a buscar ayuda, nosotros las complicamos más. Como aquel hermano que no sabía cómo apagar un incendio y entonces agarró una cubeta que había ahí, pero era aceite, ¿verdad? Entonces a veces así nos pasa. Queriendo arreglar algo, lo complicamos.
y le hacemos daño a otras personas, nos hacemos daño a nosotros. Y yo no sé cuántos de nosotros en este momento necesitamos ayuda urgente, pero nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra falta de sencillez y de humildad no nos han dejado voltear al cielo. Porque el salmista llega a decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y usted urgentemente necesita ayuda, pero ¿qué dice? No está pasando nada, ¿verdad? No, todo está bien. Y realmente usted necesita ayuda. Y esta tarde tiene que ver con eso, con que necesitamos ayuda de parte de Dios, tanto como lo necesitaban aquellos discípulos. Y entonces el verso 25, creo que hicieron la mejor estrategia que puede hacer alguien que necesita ayuda de parte de Dios. Y el verso 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y creo que es una oración contundente. Si alguno de nosotros no sabe orar, pero tiene una gran necesidad, yo le quiero decir como pastor que no necesita sacar las palabras domingueras para orar. No necesita sacar el diccionario: ¿cómo voy a orar a Dios esta hora? A ver, tráete la enciclopedia y saca todas las mejores palabras. No. ¿A poco su hijo viene y le dice: Padre, honorable Padre, esta tarde, siendo las 15 horas, ¿sí?, estando el día de mañana a punto de laborar todos aquí, nosotros seguir instruyéndonos educativamente, ¿eh? Quiero decirle, Padre, que por el proceso natural que todos tenemos y necesitamos, tenemos necesidades fisiológicas, a mí me gustaría que usted considerara amablemente ver si usted pudiera satisfacer la necesidad que yo tengo de alimento. No dice así: papá, tengo hambre. O me equivoco, hermanos. Así de fácil: papá, tengo hambre. Es más, ni siquiera papá, tengo hambre. O es más, cuando vamos ahí en el carro, en el camión, ni siquiera es puedes, tienes, qué bueno, ahorita ahí hay tacos. Y yo: qué bueno que ahí hay tacos, ¿eh? Y allá en la casa hay otras cosas, ¿verdad? También, ¿no? Aquí hay pizza. Oh, felicidades, ¿verdad? Pero ¿cómo nos dirigimos a nuestro papá? ¿Cómo nos dirigimos a nuestra mamá? Y me parece que la oración tan práctica que hace los discípulos nos instruye el día de hoy, porque dice: Señor, sálvanos, porque ¿qué? Porque perecemos. Así de fácil. ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia aquí que me puede decir algo diferente a la versión Reina Valera? Dice la versión Reina Valera: Señor, sálvanos porque perecemos. Fue toda la oración. Fue toda la oración. ¿Hay alguien que diga algo diferente? Así de fácil: Señor, sálvanos porque estamos perdidos. Sálvanos porque nos vamos a ahogar, ¿verdad? Sálvanos porque nos hundimos. Dicen los jóvenes: esto se va a descontrolar, ¿verdad? Sálvanos, ¿verdad? Entonces los discípulos no están entrando en protocolos de comunicación, sino realmente están trayendo su corazón desesperado al Señor. Y yo quiero invitarle a eso. Dios está tan cercano que yo creo que Dios está en este lugar. ¿Usted lo cree? Y que Él está esperando que usted le diga como le nazca en su corazón, pero que pida ayuda. Y tal vez podemos contextualizar esta petición, y es: sálvanos porque estoy perdiendo mi matrimonio. Sálvanos porque mis hijos ya no pueden más. Sálvanos porque yo no puedo con la enfermedad con la que estoy padeciendo. Sálvanos, ¿por qué? Porque estoy perdiendo a mi hijo adolescente en las drogas. Sálvanos porque yo no puedo dejar el alcohol o el vicio o la droga. Una mamá fue y se acercó y me dijo: mire, pastor, ore por esto. Y le digo: ¿qué es? Es el resultado de que la sangre de mi hijo está contaminada y está enfermo porque se fue a un lugar, se metió con una joven y entonces está marcado para toda la vida. Y yo no puedo con esto.
Y entonces esta oración, esta plegaria es para papás desesperados, para hijos desesperados, para abuelos desesperados, para jóvenes desesperados, para todos aquellos que hoy reconocemos que sin Dios estamos perdidos. Y avanza la escritura. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Qué hermoso es que se haga lo último del versículo, ¿verdad? Lo último del versículo es: todo se arregló, ¿verdad? Y yo quisiera decirle que tal vez usted le duele la rodilla y usted dice: a mí no me diga nada de eso de la palabra, a mí nomás sáneme la rodilla y me voy tranquilo. Tal vez alguien diga: mire, a mí me falta pagar mañana 10,000 pesos. Aunque usted hable y hable, está bien, pero yo lo que necesito para mañana son 10,000 pesos. Así que júnteme los 10,000 pesos y no le vuelva a molestar. Alguno de nosotros decimos: ¿sabe que yo tengo problemas con mi suegra? ¿Verdad? Si usted habla con mi suegra, ¿verdad?, y me arregle el asunto, pues yo tranquilo y feliz. Y todos pensamos que así debiera de resolverse rápido. Pero yo quiero invitarle a que vea cómo Jesús resuelve los problemas. Nosotros cómo lo resolvemos, muy diferente a cómo Jesús resuelve y atiende una urgencia. Lo hace muy diferente. Lo primero es que siempre trae la atención de aquel que está desesperado. Jesús tiene que instruir y dar palabra antes de resolverte la vida, para que te des cuenta que no fue casualidad, que el arreglar de tu vida no fue circunstancial, como aquel hermano que estaba en un estacionamiento y no había espacio para estacionarse, y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta hasta que se desesperó y dijo: Señor, ayúdame a encontrar, por favor, un cajón de estacionamiento. Y en eso se aparece ahí un cajón, porque ya había pasado por ahí estaba, y dijo: Señor, ya no me ayudes, ya lo encontré. Y así actuamos. De repente es tanto nuestro clamor que le decimos: Señor, sáname, sáname, sáname. Y Dios actúa. Y entonces nos sentimos bien: Señor, ya no necesito de ti, ya me siento bien. Por eso qué importante es antes de la resolución, porque Dios también ha actuado así en nuestras vidas. Pero antes de hacer y actuar, Jesús les está diciendo dos cosas bien fuertes, y creo que las podemos tomar para nuestras vidas el día de hoy. Lo primero es: ¿por qué tienes miedo? Quiero que le voltees a ver a la persona que está al lado. Si tienes a alguien ahí al lado, dile: ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te da miedo en la vida? ¿Qué te quita el sueño? ¿Por qué tienes miedo? Y la segunda es: ¿por qué te falta la fe? Porque fueron las dos cosas que le dijo Jesús a sus discípulos. Y quiero aclarar que sus discípulos vivían literalmente con Jesús. 3 años y medio estuvo con ellos, durmiendo con ellos en el mismo campo, en el terreno donde le tocaba, comiendo lo mismo, en la misma barca. Iba para allá con ellos, venía para allá con ellos, y aún así batallaba con dos cosas sus discípulos. Una, que seguían teniendo temores, y la segunda es que seguían batallando con su fe. Y muchos de los que estamos aquí tenemos que ser muy honestos esta tarde, porque seguimos batallando con temores. Aunque somos cristianos, aunque tal vez algunos de ustedes ya decidieron por Cristo, otros que todavía se están acercando a Dios y la necesidad ha premiado su vida, estamos viviendo con temores. Y la segunda cosa con la que batalla toda persona en este mundo es con la fe, porque es un asunto de creer. Estamos acostumbrados a tocar las cosas, a ver las cosas, y cuando nos dicen fe es lo que no ves, ¿va? Entonces es algo diferente, es un desafío. ¿Sí están grabándome? Sí, entonces voy a omitir varias cosas. Ok, entonces fe es eso, hermanos, es creer en medio de toda
de todo pronóstico aún que se nos ha dado. Entonces, dos cosas. Quiero decirles que hay dos cosas con las cuales está luchando la sociedad en este tiempo. Yo sé que usted no, pero como quiera las voy a decir. Está luchando fuertemente con la depresión y está luchando fuertemente con la ansiedad. Me tocó estar en California hace como 1 año y medio en una parte que le llaman el Silicon Valley, que es donde es la área de tecnología y del desarrollo más grande. Ahí es donde están las oficinas de Facebook, donde está Twitter, donde están todas esas marcas que conocemos, y ahí es donde está. Y había un ingeniero que trabajaba ahí. California es de las partes más caras de todo Estados Unidos. De hecho, tienen una economía tan fuerte que por años hay gente que ha dicho que California debería de dividirse y hacer un país aparte de los Estados Unidos. Estábamos hablando de esto, de la fe, y entonces se acerca alguien y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Era un ingeniero que tenía varias casas, que tenía resuelta la vida, que tenía todos sus hijos, trabajaba en un lugar de ensueño donde tal vez mucha gente quisiera trabajar, y dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo hace poco me quise suicidar porque hay algo que me falta en la vida. Hay algo que no satisface mi vida. Y no se trata de tener economía, porque la economía la tengo. No se trata de tener una casa grande, porque la casa grande la tengo. No se trata de que tenga alberca, porque alberca la tengo. Y yo dije: bueno, me está presumiendo. ¿De qué se trata, verdad? Dijo: se trata de que hay un vacío profundo en mi corazón. Hay dos cosas con las que lucha el hombre y la mujer de este tiempo, y es con la depresión y con la ansiedad. Y para esas dos cosas Dios tiene respuesta a través de Cristo. La depresión tiene que ver con el pasado y la ansiedad tiene que ver con el futuro. La depresión nos mete en conflicto por cosas que hicimos o dejamos de hacer, o alguien más nos hizo, y nos mete en unos abismos tan tremendos. Llegamos a nuestra casa, nos encerramos y no queremos saber nada de nadie. Y yo no sé quién de los que estén aquí, hombres o mujeres, estemos pasando por crisis de depresión, por crisis profundas de depresión, porque el pasado no nos suelta. O quién de nosotros estemos teniendo tremendas crisis de ansiedad. ¿Y sabe qué? La ansiedad es que nos aterra el futuro. No sabemos qué va a pasar. Los jóvenes no saben si van a tener un futuro, no saben si se van a graduar, no saben si van a encontrar a la persona correcta para sus vidas. El enfermo no sabe si va a sanar, el enfermo no sabe si va a tener estabilidad su familia cuando no esté. La esposa no sabe si el esposo está siendo fiel, y viceversa, porque vivimos en un mundo así. Y no se puede vivir así, porque eso no es vivir, hermano. No podemos vivir con la barca hundiéndose cada día, cada instante. Por eso necesitamos clamar a Dios hoy y que Él nos ayude, que nos ayude a sanar nuestro pasado. Porque mientras estemos enganchados en el pasado, o estemos enganchados hacia el futuro, no podemos disfrutar ni vivir el presente. Y eso es lo que nos está pegando como sociedad. Ama, cree a Dios, y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por dónde estaba Dios aquel 20 y tantos de febrero, cuando alguien vino y abusó de mí, o me hizo daño, o esto y lo otro? Y eso nos mete en profundas. Y luego le digo yo: ama a Dios, acércate a Dios. Bueno, ¿y quién me va a ayudar con los 20,000 pesos que tengo que pagar urgentemente pasado mañana? Y entonces ni el futuro ni el pasado nos dejan enfocarnos en las cosas de Dios, sino nos tienen distraídos, nos tienen, como dicen, estamos bloqueados. Y la palabra no tiene el propósito en esta tarde de decirle a usted ni provocar que se sienta mal. Al contrario,
decirle que hay respuesta para nuestras vidas. Porque hay dos cosas antes de actuar Jesús que les dijo. Y es, ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes en la barca? ¿Sabe qué? Yo quiero pedirle que se asegure que en su vida esté Jesucristo. Si Jesucristo está en su barca, no importa qué tempestad se levante, yo tengo la confianza que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él va a hacernos vencedores. ¿Con cuánto lo cree? Así que yo, más que decirle que se preocupe por los 10,000, 15,000, la rodilla que le duele, o la espalda, o la cabeza, o por la suegra, la que usted quiera, preocúpese porque Jesús esté en su barca. Esa sería nuestra prioridad y la vida cambiaría de perspectiva. Y la pregunta es, ¿sí está Jesús en su vida, en su barca? Porque si no está, entonces usted está lleno de temores, usted está lleno de preocupaciones. Y tener a Jesús en nuestro corazón no es venir solamente al templo, es realmente decir: Señor, toma control de mi vida. Yo no puedo. Yo cuando hago algo se me sale de las manos, así que yo necesito que tú me ayudes. Y entonces, ¿qué trata el Señor con ellos? Entonces hay un procedimiento precioso que hace Jesús. Suceden tres cosas. La primera dice: levantándose Jesús. Y yo creo firmemente que el Señor esta tarde se levanta por muchos de nosotros a defendernos, a fortalecernos, a sanarnos, a abrazarnos. Y si la soledad es algo que nos distingue, porque sentimos que no nos comprenden, el Señor se levanta y dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Y lo primero que el Señor hace es levantarse. Pero cuando usted se levanta a ayudar al hijo que está quemando el vestido de su esposa, todavía hay un tramo para llegar. Si no ha llegado Jesús, no ha llegado el Padre, no significa que no se levantó a ayudar, significa que está en proceso su salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces yo lo creo así. Tal vez nos estamos desesperando, pero Dios ya se levantó, hermanos. Y ¿sabe qué? Tan cierto estoy que Él se levantó de la muerte, hermanos, y nos dio salvación y vida. Y no se quedó ahí, porque yo no creo en un Dios muerto, creo en un Dios vivo. Un Dios especialista en imposibles, un Dios que después de haber estado 3 días en el corazón de la tierra, cuando cualquier hombre después de 3 días ya se ha podrido su carne y sus huesos, Él en el poder de Dios se levantó para demostrarnos realmente quién tiene poder, hermanos, en esta tierra. Y venció la muerte, y venció el pecado, y venció la enfermedad. ¿Qué no podrá hacer en su vida? ¿Qué no podrá hacer en su vida? Y después de levantarse dice: reprendió. Eso significa que Él arregló, reprendió a quien tenía que ser reprendido. Yo no sé si esta tarde Dios necesita reprender su enfermedad, reprender su tristeza, reprender su soledad y decirle: quítate, ya deja a mi hijo, ya deja a mi hija en paz. Que ellos quieren vivir en paz, en vida plena y abundante. Y la tercera cosa es que se hizo grande bonanza. Eso significa paz. ¿Cuántos anhelamos paz en nuestro corazón? Vivimos en un mundo tan ajetreado que anhelamos espacios donde podamos respirar y sentir paz y sentir tranquilidad. Pero antes de la paz tiene que Dios actuar y reprender, quebrantar lo que necesite quebrantar. Y antes del quebranto Dios se levanta. Pero antes de levantarse nos dice 2 cosas: que Él necesita sanar nuestros temores, Él necesita sanar nuestra falta de fe. Falta de fe. El verso 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar que le obedece? Se sorprendieron, hermanos. En la iglesia donde estoy pastoreando, el año pasado trabajamos con grupos familiares y se abrieron 15 grupos familiares
Tuvimos cosecha para la gloria de Dios. Vamos este año por más en el nombre de Jesús. El primer año los varones me decían: usted quiere abrir muchos grupos familiares y nada más somos como unos 6 o 7 varones. Dije: sí, pero ahí están las hermanas y nos van a ayudar. Pero las mujeres, le digo: sí. Y entonces el primer año abrimos 8 grupos familiares, de los cuales 4 grupos familiares los abrieron las mujeres y 4 los hombres. Y luego el año antepasado fueron 13 grupos familiares donde más mujeres empezaron a atender. Y el año pasado prácticamente más mujeres estaban al frente de grupos familiares. Y quiero reconocer como pastor que donde más fruto hubo fue en los grupos donde fueron administrados por mujeres, porque tienen una sensibilidad muy particular de parte de Dios. Tienen un sexto sentido. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Sí. Y si nosotros tenemos 5 sentidos y ustedes tienen 6, ¿por qué no nos comprenden, hermanos? ¿Por qué nos exigen más de lo que podemos dar? Lo tenía que sacar de mi corazón. ¿Verdad que eso no va a llegar a mi esposa? Y entonces a donde quiero llegar es que hay una hermana que se llama Armandina, muy fiel en el Señor. La hermana Armandina atendía 2 grupos familiares el año 2019. Una mujer de fe. Su esposo no ha recibido, no quiere todavía nada con el Señor. Su hijo mayor, antes de que ella se acercara a las cosas de Dios, él se fue a las drogas y sigue luchando su hijo con las drogas. Y ella, en medio de esta crisis de familia, sigue sirviendo a Dios, sigue orando por su familia, sigue pidiendo por su esposo, sigue pidiendo por su hijo, sigue anhelando que Dios se manifieste en su vida. Cuenta la historia de una ocasión, un testimonio que dice que se quedaron sin dinero. Y entonces dice: pues yo le dije a mis hijos: váyanse a dormir porque no hay cena. Mamá, pero ¿cómo que no hay cena? No, hoy estoy muy cansada y no voy a hacer de cenar, ¿verdad? Dice: yo por dentro estaba llorando porque no tenía para darle de comer a mis hijos. Mi esposo no tenía trabajo, así que él fue solito y se durmió y dijo: bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Dice: yo me agarré el himnario, el estribillero, y dije: voy a ponerme a cantar. Dice: yo tengo hambre, pero pues mejor en lugar del hambre y en lugar de los vasos de agua y en lugar de irme a dormir, voy a agarrar el cuadernito de estribillos y empecé a cantar. Dice: y agarré el canto 1 y el canto 2 y el canto 3 y se pasaron 2 horas y yo estaba cante y cante, cante y cante, como si todo estuviera bien en la vida. Y dice: y luego salí porque sentí la necesidad de ir a visitar a un familiar que está enfrente de mi casa. Eran como las 11 de la noche. Entonces salgo y que me encuentro un billete de a 500 pesos saliendo. Y yo digo: wow, vamos a tener para cenar. Y me regreso y entonces le digo a mi esposa: levántense todos porque ya me siento mejor, ¿verdad? Vamos a cenar. ¿Pero qué nos vas a preparar? No, vamos por unas hamburguesas, pero no tenemos tanto dinero. ¿Cómo no? Dios nos dio para hamburguesas el día de hoy. Y si no nos alcanza, dijo la hermana, pues empiezo a cantar todo el himnario, ¿verdad? Y nos falta gente así. Como pastor soy alentado por mis ovejas, porque hay gente que piensa que el pastor es el más grande en la fe, y le voy a ser sincero: no. Batallamos también con luchas, con pruebas, y necesitamos de la ayuda de Dios. Este año, el día de los bautismos, la hermana Armandina, de su grupo se bautizaron 2 personas. Hubo una gran fiesta, hermanos. Fuimos en la mañana del sábado a bautismo. Regresamos bien contentos. En la tarde era el culto de agradecimiento y de recepción de los nuevos creyentes. Los abrazamos, estábamos con ellos, y en eso le dicen a la hermana Armandina que tiene que ir a su casa. Y se va desesperada a su casa, y al final del culto me hablan y me dice: ¿qué cree, hermano? Mientras estaba la hermana Armandina aquí y en la mañana estuvimos en los bautismos, se le incendió su casa y se le quemó todo. Todo.
Cuando llego y la veo, le digo, ¿cómo está? Dice, estoy muy triste. Todo lo que tenía, hermano, todo se quemó. Pero yo estaba en la iglesia, hermano. Yo estaba sirviendo a Dios. ¿Qué pasó? Le dije, yo no le tengo la respuesta, pero espere, confíe. Está bien, voy a esperar. Por la gracia de Dios, yo no sé cómo actúa Dios, que siempre nos deja con la boca abierta. Esta hermana se había cooperado entre muchas hermanas que sabían de su economía y le juntaron el viaje para que fuera al congreso de la femenil, el que fue en la playa, y se fue. Y la hermana, cuando adora a Dios, ella se mete y se olvida de todo. Sin permiso, agencia editorial, que es la que hace las publicaciones de toda la iglesia a nivel nacional, le tomó una fotografía a ella y la puso en una de las portadas de las revistas, exactamente un mes antes del asunto. Ni le preguntaron a ella si la podían poner su imagen, ni le preguntaron al pastor, menos. Así son esa gente, hermano, ore por ellos. Y apareció en una portada, creo que era la portada del Abogado de la Biblia, una de las revistas de más difusión en nuestra iglesia. Y apareció la hermana Armandina. Cuando decimos se queda sin nada, hablo con algunos hermanos y amigos, y entonces subo yo una publicación en las redes sociales, que sí, cuando usted las usa para algo bueno, son de bendición. Y les digo, la hermana Armandina, que salió en la portada de la revista, se quedó sin nada porque se le quemó todo y necesitamos ayuda. Empezó a llegar, hermano, ayuda de México, de Estados Unidos, de otros países. La hermana tiene una casa mucho mejor ahora. Gloria a Dios. Hay hermanas que dicen, oiga, pastor, ¿qué pasaría si incendiara mi casa? Dios actúa así. Muchos de nosotros se nos acaba la fe en algún momento, y yo quiero en esta tarde desafiarlo a seguir creyendo en Dios con todo su corazón. Si usted nunca se ha detenido a creer en Dios, hágalo en el nombre de Jesús. Si usted nunca ha sentido a Dios, hoy yo lo quiero desafiar a que le diga a Dios, Señor, yo quiero sentirte. Estoy desesperado, no puedo más, pero necesito tu ayuda. Mucha gente desprecia la fe porque dice, no es nada realmente contra la necesidad. Yo quiero invitar a mi hermano Jorge que venga y me ayude. Dele un recipiente, una bolsita de estos a cada persona que está aquí, por favor. Yo creo que sí nos alcanza. Aquí tengo todavía 2 más en caso de que no nos alcancen, pero yo creo que sí nos alcanza. Ya no hay más, se acabaron. Dígale a los que están repartiendo que tengan fe. Aquí hay 2 más por si alguien necesita. Esa bolsita que le regalé, hermanos, realmente no tiene ningún valor. ¿Se acabaron? Muy bien. Por un centenar de esas bolsitas, pienso yo que eran 100, y yo creo que estamos más que ese número. Yo pagué 16 pesos. Espero que el pastor me reembolse este dinero. Nada. 16 pesos, así que ¿cuánto cuesta cada bolsa? Un 16 centavos. Realmente nada. Quiero decirle algo, nuestra vida sin Dios no tiene valor.
Nuestra vida eso es un recipiente que usted le puede depositar ahí lo que usted quiera. Pero cuando Dios no está en nuestras vidas, realmente carece de valor. Por eso nos sentimos vacíos y sin valor cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. Podemos tener lo mejor de lo mejor, pero si adentro nosotros en nuestro corazón no le damos un lugar a Dios, por lo cual nosotros fuimos diseñados desde el principio de la creación, entonces nos sentiremos vacíos, nos sentiremos sin valor. Y es por eso que se apodera de nosotros tanto la depresión como la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos hemos sentido solos hasta esta fecha y creo que nos vamos a continuar sintiendo solos porque no sentimos que nadie se levante en favor de nosotros. Vaya conmigo al último verso que voy a ver y es Mateo capítulo 17. No se deshaga de su bolsita porque la va a ocupar. Está ahí, Mateo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas al agua o en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué, hermanos? Sanar. Capítulos antes no les había dado una cátedra de fe ya el Señor. Pasan otros capítulos y otra vez están luchando con lo mismo. Llega un padre desesperado porque su hijo no se controlaba. Era un hijo ingobernable. ¿Alguien ha conocido hijos así? Un hijos que se meten en problemas y no miden el peligro. Y no estoy hablando de los niños, estoy hablando de adolescentes, jóvenes o adultos que están metidos en cosas que les van a traer muerte si no se detienen. Y entonces es un padre desesperado que está viniendo con el Señor y le dice: Señor, mi hijo padece mucho, estoy desesperado, ten misericordia de mi hijo. En mi desesperación fui con tus discípulos, ¿y qué crees? No pudieron. No pudieron. Y qué tremendo, ¿va? No pudieron. Y entonces el verso 17, ya saben la técnica de Jesús, ¿verdad? Antes de resolver el problema, ¿qué va a hacer Jesús? Va a dar el discurso y luego va a resolver y luego va a venir el desenlace. Siempre Jesús utiliza esta metodología. Y entonces dice el verso 17 que se voltea con sus discípulos. Acá en el capítulo de la barca les dijo que tenían temor y que les dijo que tenían ¿qué? Poca fe. Aquí creo que les levantó un poquito el tono de la voz. Entonces dice: oh generación incrédula y perversa. Ya les habla más fuerte. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Les está, casi los toma de los hombros y los estremece y les dice: ¿por qué no creen? Y en esta tarde Dios nos toma de los hombros y dice: sé que estás batallando, sé que necesitas, sé que también te han pedido ayuda, sé que te has sentido limitado, y te toma de los hombros el Señor y te dice: ¿por qué no crees? Esa es la respuesta. ¿Por qué no crees? Y entonces avanza la palabra y dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y de ahí para arriba, hermanos. ¿Estaba enojado Jesús? Sí, estaba enojado con Jesús. Y si usted me dice: oiga, ¿y qué pasa con Jesús cuando nosotros no queremos nada con él? Pues aquí es una buena respuesta. Cuando Jesús siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y dispuesto a ayudarnos y nosotros no queremos con nada con él, entonces el Señor, yo creo que se desespera y dice: bueno, si no quieres mi ayuda, está bien, ve y tópate con la pared, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Hermanos, ¿no se detiene Jesús ahí? Y dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Fue duro Jesús esa tarde con ellos o esa mañana?
Sí, a veces necesitamos que nos hablen así. La pregunta es: ¿hasta cuándo quiere soportar los problemas que usted tiene? Perdón que le hable así. Si la respuesta es Jesús, ¿hasta cuándo quiere estar batallando con su esposa y su esposa? Si la respuesta es Jesús. ¿Hasta cuándo quiere estar batallando con su depresión y con su ansiedad? Si la respuesta es Jesús. ¿Hasta cuándo va a estar luchando con sus temores internos? Si la respuesta es Jesús. ¿Hasta cuándo? Y Jesús se planta en el versículo, y después que les pone la regañiza, no a ustedes, no, a los discípulos, dice: tráiganmelo acá. Y entonces el verso 18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Así resuelve Jesús, con la autoridad, con el poder que tiene. Reprendió. ¿Qué hizo en la barca con el mar? Reprendió. ¿Qué está haciendo aquí? Reprendió. El verso 19, yo me imagino a unos discípulos bien avergonzados. Vinieron entonces los discípulos a Jesús y le dijeron aparte: Señor, pues ya nos regañaste en público, vente acá aparte. ¿Por qué no pudimos? Y yo creo que esa es una buena pregunta para nosotros esta tarde. ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué no hemos podido con nuestra vida? ¿Por qué no hemos podido avanzar? ¿Por qué no hemos podido lograr y vencer? ¿Por qué seguimos hundidos en cosas que ya debíamos haber superado? Y Jesús fue misericordioso y les dio la respuesta. Porque muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué otros sí pueden? ¿Y por qué yo no puedo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué a aquella persona todo le va bien y por qué a mí no? ¿Por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo no puedo? Y ahí le va la respuesta. Si usted quería saberla, el verso 20. Jesús les dijo: no pudieron por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y le tengo una noticia: si usted no ha podido hasta este momento, la respuesta sigue siendo la misma. No ha podido por su poca fe. Pero le tengo una noticia mayor, y es que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y Él la regala a quien está dispuesto en corazón a acercarse a Dios. ¿Cuántos quisiéramos que Dios plante la semilla de la fe en nuestro corazón esta tarde? Y que el Señor nos aliente, el Señor nos fortalezca, el Señor nos bendiga. Quiero decirle que en este cofre que tengo aquí, tengo un gran bosque. Y usted dice: este hermano chaparrito de allá de está, pero bien mal, ¿verdad? Porque Dios no ve las cosas como nosotros las miramos. Nosotros miramos un pedacito de madera, nosotros miramos a un niño que anda aquí corriendo, pero Dios está mirando pastores ahí, está mirando futura gente que va a ser tremenda en la fe, está mirando familias restauradas. Usted ve familias emproblemadas, y Dios no mira como nosotros miramos. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? En este cofre tengo muchas semillas de mostaza, y quiero invitar al pastor que me ayude a regalarle a usted una semilla de mostaza. Así que la tarea es: abra su bolsita y ahí le va a depositar una semilla de mostaza, y luego tiene una etiqueta adherible, y luego la cierra y que no se le pierda. Y entonces empezamos. Vaya, ayúdese, apóyese con el hermano.
Las tengo contadas, son 2.364.000. Quiero pedirle al pastor que se le entregue en la mano a la gente primero y que la gente la dimensione. Entrégasela en la mano. Eso es una semilla de mostaza. Eso es una semilla de mostaza. ¿Por qué no hemos podido?, dijeron los discípulos. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y luego los desafió: si tan solo tuvieres fe del tamaño de un balón de fútbol, ¿verdad? Dijo, no, dijo del tamaño de una semilla de mostaza. De ese tamaño, esa es la meta. Ya que la vio, la observó, métela a su bolsita, ciérrela, que no se le caiga. Y luego levante el sobre, véalo a trasluz y mire el desafío que Dios le tiene a usted esta tarde. Amados hermanos y hermanas, si no hemos podido, es porque no hemos llegado ni a eso. Y entonces andamos muy abajo, pero no estamos solos, gloria a Dios por ello, sino que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está ministrando a nuestro corazón. Hoy es un día de pedir perdón a Dios, porque no sé si sepa que no confiar en Dios es pecado. No poner nuestra confianza en Dios es pecado. Porque cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, en algo más o en alguien más la vamos a poner. ¿Todos alcanzaron, hermanos? Todos. Agarre una, pastor. Mano Jorge, aquí. Bueno, ya quedaron 2 millones nada más. Gracias. Ese es el desafío. Póngase de pie. Mírela. Y la oración es: permíteme llegar a esto, Señor, en el nombre de Jesús. Por un lado es posible, pero por otro lado decimos: solamente es con tu ayuda, con tu misericordia, con tu amor. Si aquí hay gente que no ha podido en su vida, yo quiero invitarle a que venga aquí al frente.